Santiago quedó totalmente en ruinas, unas cuantas gallinas, unos cuantos cerdos para seguir avanzando. Entonces, por lo tanto, la batalla entre indígenas y españoles se trasladó geográficamente más al sur del Biobío, y ahí era donde se daban las grandes batallas, mientras se trataba de reconstruir Santiago. Ya, una reconstrucción bastante lenta, para que finalmente, en un par de años después, Santiago fuera nuevamente abatido por un problema, pero de carácter natural o de carácter geográfico. ¿Ya? Ustedes saben que Chile se caracteriza por ser una zona bastante sísmica, y eso fue uno de los primeros fenómenos geográficos que azotó a Santiago a la llegada de los españoles, que fue el terremoto del 11 de septiembre de 1552. Nuevamente la ciudad de Santiago queda en el suelo y tienen que rearmarse y volver a surgir. Y los problemas no cesaron, ¿ya? Si quería convertirse en la gran ciudad que es ahora, en la capital de nuestro país, las cosas no iban a ser fáciles, ¿ya? Y de hecho, frente a estos fenómenos que sucedían, tanto de conflictos bélicos como fenómenos naturales, igual en algún momento se pensó que a lo mejor quizás no debería ser la capital del reino, sino que lo más prudente sería trasladarlo hacia el sector de Quillota o de lleno asentarse y ser el punto neurálgico del sector de Concepción, ¿ya? Pero Concepción también era una zona que estaba constantemente amenazada por los ataques de los indígenas. Entonces también se pensó, pero fueron decisiones que se desistieron en su momento. Y después nuevamente en 1575, nuevamente otro terremoto azota la zona centro del país. En 1590 se da la epidemia de la viruela, ¿ya? Recuerden que en ese tiempo no existía todo este proceso de las vacunas, entonces las personas simplemente fallecían, ¿ya? No había una gran sobrevida al fenómeno de la viruela, ¿ya? Y tenemos que tomar en consideración que esta epidemia fue traída por los españoles, ¿ya? Porque ellos en sus ropas, ellos quizá a lo mejor estaban inmunizados, porque ya habían pasado por olas de viruelas varias veces en su natal España, pero los indígenas no tenían los anticuerpos para enfrentar esa enfermedad porque era una enfermedad totalmente desconocida para ellos. Y entonces, ¿qué pasaba con estos indígenas? Perecían fácilmente al contagiarse de viruela. Y otro fenómeno natural que azotó Santiago, ya, porque si bien estar cerca de un río nos proporciona tener acceso al recurso hídrico, también es un creciente riesgo de desbordes de los caudales de estos ríos, ¿ya? Y esa situación se dio en 1608 y en 1618. Se desbordó en dos oportunidades el río Mapocho, arrasando con la población y arrasando con la producción agrícola y arrasando con la producción ganadera. Entonces eso nuevamente fue un golpe para este incipiente Santiago. Y para finalizar con esta serie de sucesos nefastos, en 1647 nuevamente un terremoto azona la zona céntrica. ¿Ya? Y tenemos que recordar que las construcciones en ese tiempo eran de adobe, de madera, entonces caían con mucha facilidad frente a estos fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? Y esa fue la realidad de Santiago durante los primeros años. ¿Qué opinan ustedes? Dura realidad. Dura realidad, ¿no es cierto? Pero si ellos querían, como dice el dicho, el, el que quiere que le cueste, ¿no? El que quiere Entonces, celeste. daban un sinnúmeros de señales, ¿ya?
como bien dice Jaime, yo me hubiese ido, yo también. No hubiera quedado ahí, sobre todo por tantos terremotos uno tras otro y que hasta el día de hoy todavía se siguen dando, ¿no es cierto? Y que va a ser algo que siempre va a pasar, ¿ya? Pero esa era la situación que se vivía, ¿ya? Esa fue la situación que tuvo que enfrentar Pedro de Valdivia junto a sus soldados. ¿Ya? Veamos otra imagen. ¿Ya? Y este ya era el Santiago al año 1552. Cuando lo vimos en una primera instancia, hablábamos de, el año 1541, la primera imagen que les mostré corresponde a 1541, al principio del asentamiento, y esta ya tiene que ver con el año 1552. ¿Ya? Es una imagen un poquito más actualizada para la época, que está en los archivos de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Y nuevamente podemos apreciar la presencia de ríos, como señalaron ustedes, la presencia del Cerro Santa Lucía, la forma de estas cuadrículas, que en algunos textos ustedes lo pueden encontrar o les va a figurar como plano damero, ¿ya? ¿Por qué se le llamaba plano damero? Porque era muy similar a la figura de el tablero donde se juega dama. Por eso recibe ese nombre, ¿ya? Y cada uno de estos recibe el nombre, cada cuadradito recibe el nombre de solar. Se llamaban solar en esa época. Y en la parte del centro, donde dice Plaza Mayor, estaban albergadas todas aquellas, las instituciones de mayor relevancia y los centros religiosos. ¿Ya? Todo eso se albergaba en el centro. Y los cuadros, mientras más cerca estás del centro, más importante eras tú socialmente hablando. ¿Ya? Y mientras más alejado, menos importante social y económicamente hablando. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que la ubicación número 1 o el cuadrante número 1 va a pertenecer a don Pedro de Valdivia? Porque es el principal y el más grande y está Porque cerca es, de muy bien, la Plaza Patricia, Mayor. porque es el principal y el más grande es el conquistador y es el gobernador, ¿ya? Después su mano derecha o el segundo de a bordo era el número 2, don Francisco de Villagra, ya que él también asumía más que todo roles de tema administrativo de la ciudad. ¿Ya? Y así sucesivamente, mientras más cerca están, se van gestando y tienen los lugares de relevancia, ¿ya? Aquí, bueno, después en la siguiente diapositiva les voy a mostrar el desglose de lo que significa cada uno, pero ustedes pueden ver, mientras más, siempre tienen que recordar ustedes, mientras más cerca de la Plaza Mayor me encuentro, o de la Plaza de Armas que conocemos nosotros, más elevado es mi estatus social y económico dentro de esa sociedad. ¿Ya? Veamos un poquito el desglose, porque acá no se puede apreciar bien, pero si ampliamos la imagen podemos apreciar. Fíjense que el número 1 correspondía a Pedro de Valdivia y el número 2 a don Francisco Villagra, que eran las personas más importantes en esta ciudad, ¿ya? Y todos los otros territorios, si ustedes se fijan, pertenecen a otras personas que ayudaron en este proceso, ¿ya? Por ejemplo, Rodrigo de Quiroga es una persona bastante importante también, muy cercano a Pedro de Valdivia, y él fue el que al final fue el esposo el último esposo de Inés de Suárez, ¿ya? Fíjense que la numeración, mientras menor sea la numeración, más importante soy, ¿ya? Y estoy más cerca de las zonas principales. Otro punto importante que ustedes pueden apreciar, el número 7, que estaba muy cerca de la Plaza Mayor, es la Iglesia Mayor, ¿ya? Y el resto son personas que de alto rango social y económico que apoyaron en el proceso, ¿ya? También vamos a tener la presencia de ermitas, ¿ya? O monasterios, conventos, porque recuerden que ellos eran sumamente religiosos, ¿ya? También vamos a contar con la presencia de el Hospital de Nuestra Señora del Socorro,
principalmente estaba a cargo de monjas que se encargaban de entregar los primeros auxilios, hacer curaciones dentro de la escaramuza y batalla a las que se enfrentaban estos españoles. ¿Ya? Y esas eran a grandes rasgos las zonas que habían en ese momento. Ya, si se pueden fijar, era presencia ocupacional de vivienda o de corte administrativo, la presencia de lugares de carácter religioso y la presencia de lugares de carácter que tuvieran que ver con la salud.